¿Qué tal? Buenos días. Para miles de millones de personas, Navidad es una fiesta religiosa o una secular y comercial. Para los más devotos, es una semana en la que se recuerda el nacimiento del Hijo de Dios y las enseñanzas que dejó y querían de un mejor mundo si se siguieran. Para otros, más que una celebración del nacimiento de un ser divino, es un tiempo de reflexión personal, un tiempo de familia, un tiempo para tratar de ser mejor, pero no atado a un mandato divino derivado de la Biblia. Y para otros, es simplemente una semana de alegría y de recompensarse por lo hecho durante el año. Un tiempo para consumir y divertirse. De la Navidad como celebración religiosa, histórica y cultural aquí en el país, hablamos hoy en República. Bueno, en Navidad damos por hecho celebrar con cohetes, consumir bebidas espirituosas, ir a misa, poner un árbol llamado de Navidad, comprar en los centros comerciales, decir que el niño Dios trae regalos o que es Santa Claus el que los trae. ¿De dónde viene todo esto? De eso precisamente hablamos hoy en República con el señor Julio Martínez. Él es el director de la Escuela de Antropología de la Universidad Tecnológica UTEC. También hablamos con el historiador Guillermo Cuéllar. Bienvenidos, caballeros, a República. Bueno, quizá empezar un poco con algunas de las imágenes que hemos preparado para toda la gente, y es las imágenes de la Natividad. Ahí las tenemos. Esto es como, digamos, lo tradicional: Jesús, María, un pesebre, una especie de establo. Pero ¿es esto realmente preciso? Porque otros dicen que más que establo pudo haber sido una cueva. Señor Martínez. Bueno, hay una simbología en términos generales en este pesebre o en la cueva, y es el tema de la humildad, ¿no? Independientemente de que haya sido en una cueva o en un pesebre donde estaban los animales descansando, realmente creo que esto es menos importante que el símbolo que tiene como representación este elemento, y que está vinculado precisamente a un ser que llega en humildad, que llega en pobreza, que no llega con petulancia y que no llega con soberbia. Creo que esta es la parte central. En términos bíblicos, el tema es un pesebre, ¿no? En términos históricos podría ser una cueva. De hecho, hay algunos indicios incluso de cuáles podrían ser los sitios geográficos de estas cuevas. Pero lo más importante dentro de todo esto es el símbolo que tiene esta señal de humildad, de falta de petulancia que tiene el nacimiento de Jesús. Ahora, señor Guillermo Cuéllar, sabemos hoy día que la fecha del 24 al 25 de diciembre es una convención que se tomó allá por el año 300 ya de la era común, para definir que el nacimiento de Jesucristo había sido esa fecha, pero esa fecha de hecho era la fecha de otra celebración, una celebración romana, ¿no? Sí, así es. Eso es una negociación social, cultural que no es extraña en muchas latitudes del planeta. O sea, la fecha que ahora reconocemos corresponde a una fecha que tenía sentido y que era importante en épocas anteriores y en culturas diferentes. Ahí lo que está planteado es que en el año 300 la fecha tiene que ver con una celebración cultural religiosa del Imperio Romano. Pero entonces en el año 300 hay una negociación importante a diversos niveles entre los que se denominan cristianos, que ya a esas alturas tienen una estructura bastante consolidada como institución, y el Imperio Romano, que va en decaimiento. Entonces, en ese ensamblaje que ocurre en un determinado espacio geográfico y en una determinada época del tiempo, se da ese traslape, ¿verdad? Es una decisión entre ambos conglomerados, ambas tradiciones, para solventar diversas soluciones que eran propicias en ese momento, ¿verdad? Fue una decisión de adoptar esa
Se hace oficial justamente por esa época que usted mencionaba. Ahora, estamos hablando de que esta celebración pagana romana, si mal no recuerdo, se llamaba Saturnalia y era precisamente todo lo contrario a lo que es la celebración cristiana. Entiendo que tenía que ver con el solsticio de invierno, es decir, básicamente los días en el invierno se empezaban a hacer un poco más largos y se celebraba completamente distinto a lo que nosotros asumiríamos debe celebrarse. Sí, el Natalis Solstice me parece que se llama esta fiesta, no estoy absolutamente seguro, pero creo que es esta y que se va transformando en esta fiesta de celebración, como pasa con muchos otros elementos de carácter sincrético que la Iglesia va adoptando, que en el caso de América, con la llegada de la religión, también igualmente sucede, hay transformaciones y hay vínculos entre celebraciones españolas cristianas y celebraciones de los pueblos originarios. Se hacen estos vínculos y está esto que llamamos sincretismo también. En el caso de los romanos también tienen una relación con la transformación del calendario, ¿no? Hay esta modificación del calendario gregoriano, me parece, que hace unas fechas que no corresponden exactamente a las fechas que venían trayéndose, y esto también se vincula. Entonces creo que el tema de sincretismo y el tema de aprovechar las fiestas de otros para introducir los elementos religiosos de la religión católica también forma parte de esto, aprovechando que todo el mundo lo celebra en esa fecha. Entonces, ¿por qué no metemos este nuevo elemento que se celebre en la fecha que todos lo celebran, de tal manera que no parezca contrario, sino que sea asumido paulatinamente? Una de las cosas que tiene la cultura cuando se quiere introducir es que se introduce de una manera lenta. La cultura no se introduce a partir de decretos, ni de obligaciones, ni de leyes. La cultura se introduce a partir de elementos que van suavemente penetrando en la mente y en la ideología de las personas, y creo que esto lo tienen muy claro los religiosos católicos en su momento. Ahora, esta celebración de Saturnalia, señor Cuellar, tengo entendido que era por una semana, quizás por lo menos lo que nosotros entendemos ahora por una semana, pero básicamente era como de especie de purificación, pero se purificaban indulgiendo precisamente en todos los placeres carnales, en beber bebidas espirituosas, incluso en ir de casa a casa cantando desnudos. Sí, pero ahí estamos observando nada más una de las tantas realizaciones de ese evento que usted ya lo mencionó, tiene conexión con observación astronómica. Esa es una observación de una determinada cultura y de un determinado periodo, que es el Imperio Romano, pero ya que conectamos la fecha con el evento astronómico, que es el solsticio de invierno, hay que ir mucho más atrás del Imperio Romano. O sea, hay que decir una cosa, todas las sociedades humanas han tenido observación astronómica desde sus inicios. Entonces, no solamente las sociedades o los imperios más avanzados, sino que desde muy temprano la observación astronómica siempre ha estado presente y siempre ha sido vinculada con los acontecimientos que acontecen en tierra, digamos. Si nos vamos hasta lo más atrás posible, tendríamos que llegar hasta los primeros vestigios de monumentos, por ejemplo, el famoso monumento de Stonehenge en Inglaterra, y otros parecidos tienen que ver con el solsticio de invierno. ¿Por qué era importante el tema del solsticio de invierno en esas sociedades que nos estamos remontando varios miles de años, por no decir muchos? Era importante por una razón muy sencilla, porque, y eso también hay que especificar, lo que corresponde nada más al hemisferio norte, porque anuncia un periodo problemático para esas sociedades en términos del clima. Entonces tenían que tener marcado bien el tiempo para saber cuándo entrar, y entonces todas las preparaciones previas y los comportamientos posteriores a la entrada de ese evento ya estaban regulados. Entonces la observación astronómica tiene sentido cuando está en función de la sobrevivencia de ese grupo social. Entonces hay observación astronómica en relación al solsticio de invierno, porque se hacían preparativos para afrontar un periodo en donde había hambruna, había falta de alimento, había falta de condiciones, digamos, de sobrevivencia en términos energéticos. Entonces, cómo se enfrentaban esos eventos era preparar lo que se podía a nivel de cosechas, que incluían fermentaciones espirituosas, fermentación de la uva o fermentación de otro tipo de granos. Entonces se acumulaban
Y cuando se arrancaba el periodo marcado por ese evento astronómico, entonces todo eso entraba en una especie como de compartimiento comunitario. Eso se conserva, ese sentido de que hay que abrir a fiesta y a comida abundante, se conserva completamente, pervive. Lo que pasa es que el hilo está demasiado profundo y hay que agarrarlo desde esos inicios. Tiene sentido, tiene sentido. Es decir, eso de los grandes festines que nos damos el 24 o el 25, sí, las uvas, invitar a los amigos, abrir las puertas, todo esto tiene un gran hilo conductor hacia más de 1000 años, hace casi 2000 años. No, pero mucho más. Estamos hablando de 3-4 años. Mínimo, incluso anterior a la agricultura. La agricultura en la humanidad se clasifica a 13.000 años antes. Estamos hablando inclusive de antes de eso. O sea, lo que sucede es que esas sociedades tienen poco registro, entonces nos llegan a nosotros esas informaciones de manera muy, muy débil, ¿verdad? Pero yo como antropólogo, y tú estarás de acuerdo también, esas sociedades tenían sus conocimientos ya sistematizados y la sociedad la conectaban con esos conocimientos. Nuestras sociedades occidentales del siglo XXI estamos muy acostumbrados a que el cielo es un manchón de techo azul que tenemos. Para esas sociedades, todas las sociedades humanas de todas las latitudes del planeta, el cielo, la observación del cielo era estratégica, sobre todo por factores climáticos, y esas sociedades estaban ya entrando al periodo que se conoce antropológicamente como la producción de alimentos, que es la agricultura. Entonces, todo lo que sucedía en el cielo tenía que ver con que se iba a ir bien o no iba a ir bien ese asunto. Y entonces estamos hablando de que acumulaban sus conocimientos y los transformaban en edificaciones, en edificios que ahorita los interpretamos como que eran religiosos, pero no, eran marcadores astronómicos para poder coordinar la sociedad con el evento que marcaba algo trascendental para esa sociedad. Entonces, básicamente esto del 24-25, el solsticio de invierno, cuando los días empiezan a ser más largos en los hemisferios del norte, es básicamente una esperanza, porque hay más sol, puedo vivir mejor. Y hay una cosa que está diciendo Guillermo que a mí me parece súper interesante y que podemos aplicarla en cualquier momento de la historia, hoy mismo también, ¿verdad? O sea, la conformación, la construcción cultural del ser humano se da en una relación de convivencia con la naturaleza. Sí, claro. O sea, todos los elementos de la naturaleza te van conformando la cultura, tanto la manera como nos vestimos, que está relacionada con la naturaleza, la manera como nosotros llamamos a las cosas está relacionada con la naturaleza, la forma como nosotros llamamos a algunas aves está relacionado con la misma ave, con la misma naturaleza, con su onomatopeya, pasa en el caso de muchos animales, la manera como construimos nuestras viviendas, la manera como producimos, la manera como nosotros comemos y lo que comemos está relacionado con la cultura. Y hablábamos con Guillermo antes, los colores que usamos en la Navidad están relacionados con la naturaleza. Ahora, entonces entiendo que básicamente el cristianismo coopta esta fiesta, digamos, romana, la Saturnalia, ¿verdad? E intuyo que por ese origen, digamos, que se denomina en las religiones más, o en el cristianismo más conservador como pagano, es la razón por la cual hasta el siglo XIX, tengo entendido, puritanos o protestantes o incluso testigos de Jehová no celebran Navidad el 24 o el 25 de diciembre. Sí, eso es así, porque está de por medio la escisión, digamos, en el mundo cristiano a partir del protestantismo, ¿verdad? Entonces, más específicamente contra la figura papal, o sea, el protestantismo, uno de los temas fuertes en sus arranques es la no aceptación de la contundencia jerárquica de la Iglesia Católica, y después vienen otra serie de planteamientos de diferencia, pero sí, es por esa razón que usted alude. Y la asunción de los símbolos nórdicos en la Navidad, ¿no? Que nos llegan por la vía de toda la cultura nórdica, seguramente por la vía de los ingleses y seguramente por la vía de los pioneros norteamericanos. De los holandeses. Bueno, precisamente eso vamos a hablar cuando volvamos de la pausa, y también vamos a hablar del arbolito de Navidad. Ya volvemos.
Estado es y será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, gracias por continuar con República. Se une también a este panel el señor Luis Cardenal, él es presidente de la Cámara de Comercio, pero está aquí en su calidad de experto en mercadeo y por supuesto también como devoto cristiano católico. Bienvenido, don Luis, a República. Muchísimas gracias, Carlos. Un gusto estar aquí y compartir el espacio con tan distinguidos amigos. Hablemos entonces de esos objetos que con los que usualmente celebramos la Navidad, como el árbol de Navidad, por ejemplo. Tengo entendido que allá por el año 1600, 1500 es el registro histórico más moderno que tenemos del establecimiento de esta costumbre. Señor Güey. Pues si lo ha rastreado hasta esa fecha, es una hazaña, porque es bien difícil establecer el origen. El origen realmente de la presencia de un árbol viene por el rumbo nórdico, no cabe duda, ¿verdad? O sea, el mismo tipo de árbol es de clima nórdico, de clima bastante elevado en la latitud norte, no es de clima ecuatorial, etcétera, etcétera. Entonces, el punto a preguntarse es cómo es que se introduce ese tema. El tema viene por el solsticio de invierno, es mi punto, porque todo lo que tenga que ver con cultura que sea en entorno casi polar, bueno, la misma figura de Santa Claus que tiene su taller en el Polo Norte, todo eso tiene que ver con el tema del solsticio de invierno. Es decir, como nos remontamos tan atrás, 15.000 años casi en la historia de la humanidad, todo eso, como tiene sentido para las sociedades, se conserva. La cultura en la humanidad es algo vivo, no es algo que se da por decreto. Entonces, lo que pervive es porque sirve, es porque alienta la vida, es porque hace que la sociedad se mantenga y vaya adelante. Lo que ya no sirve se va desechando por sí solo. O sea, ahí no funciona ley, decreto, escrito ni nada, es un elemento vital. Entonces, si nos atenemos a eso, lo que pervive de cómo se empezó a asimilar social y culturalmente la vinculación con el solsticio de invierno, cómo la sociedad tenía que prepararse, cómo la sociedad se dispone incluso a cambiar sus pautas en relación a ese periodo que si antes fue de acumular, es ahora el momento de compartir, porque la clave de compartir no es ser buena gente, la clave de compartir es que tenemos que sobrevivir, es que ese es el tema. Eso es lo que alienta ese tipo de comportamientos, no es ser buena gente religiosamente hablando. Entonces se acumula y todo lo acumulado, la mejor manera de pasar ese periodo que dura varios meses hasta que viene otro cambio, digamos, en la orientación del planeta Tierra en relación al Sol, es que todo está al servicio de todos. Entonces, eso se conserva, porque tiene sentido, porque ha servido. Y se conserva y se remoza con otros ropajes, pero en el fondo se conserva el mismo sentido de que es en un tiempo de fiesta, un tiempo de comunidad, un tiempo en donde todo es de todos, en los regalos mismos también, el hecho de que todo se regale de manera generosa, tiene que ver con esa situación. Entonces, el árbol viene de entornos sociales y culturales que tienen que ver con climas fríos, muy fríos. Okay. Así se introduce. Don Luis, quisiera traerlo en este momento a la conversación y preguntarle, bueno, algunos, y sumando los argumentos que ya nos da el señor Cuellar, algunos dirían, bueno, como la Navidad tiene pinceladas paganas y de culturas que no son cristianas, hay algunas cosas, algunas manifestaciones que no deberían incluirse en la Navidad. Bueno, yo creo que no soy experto en la historia y en la cultura como estos dos caballeros y estoy aprendiendo mucho escuchándolos, pero yo creo que aquí tenemos que analizar con lo que ya enfrentamos en estos momentos. A mi modo de ver es, por cierto, una tradición que se viene acarreando, que se va modificando a medida que van pasando los tiempos y se va adaptando a los nuevos aspectos culturales. Estoy seguro que la Navidad aquí es una importación de la cultura europea, ¿verdad? Pero nosotros tratamos de combinar el aspecto religioso espiritual con el aspecto cultural. O sea, tratar de amarrar
esa cultura milenaria que se viene arrastrando con ciertas convicciones religiosas y morales, en las cuales creo que no hay ninguna contradicción entre las dos, y esa armonía es lo que hace que perdure en el tiempo. Nosotros, como cristianos, como católicos, hacemos la reflexión en estos días que viene el nacimiento de nuestro Salvador. Ese es lo primero en lo que nosotros reflexionamos, y que este es un momento de concordia, donde debemos de vernos como hermanos, que tenemos un origen común, que el origen común biológico puede ser explicado de otras formas, pero en el aspecto religioso, el origen común es que todos los seres humanos somos hijos de Dios. Y aquí viene el Hijo de Dios hecho hombre a rescatar, a salvar a la humanidad de pecados que hemos venido arrastrando por siglos de siglos, y nos da una esperanza de cómo ganarnos la vida eterna, cómo ganarnos el cielo más allá de esta vida terrena temporal en la que estamos viviendo. Y el mensaje es precisamente que tenemos que tratarnos como hermanos, no hacerle al otro lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Y si se cumplieran los mandamientos de la ley de Dios, que se resumen en 12, en decir amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, yo creo que no tendríamos necesidad ni siquiera de tener códigos de leyes, porque yo no le haría al otro lo que no quiero que me hagan a mí. Yo no me gusta que me roben, yo no le robo. No me gusta que me engañen, yo no engaño. No me gustaría que mataran a un pariente mío, no voy a matar yo a un pariente del otro. Y la sociedad viviría en mayor armonía. Lo que pasa es que con el pasar del tiempo, como que esa perspectiva social, cultural, religiosa, espiritual se va perdiendo, y nos vamos concentrando más que nada en el aspecto material. Y cuando se combina eso con los aspectos económicos, como es el comercio, entonces muchas veces se puede caer en la tentación de perder la verdadera perspectiva de lo que es y debe de ser la Navidad. Ok, de eso precisamente vamos a hablar más adelante, ya cómo se mezcla la celebración religiosa, la secular, el festín que originalmente era con la parte comercial. Pero antes de eso quisiéramos hablar, usted tenía algo que agregar. Sí, bueno, dos cosas sobre este asunto. Uno es que la cultura no es algo que está dicho y que permanece a través del tiempo. Ahora mismo explicaba Guillermo sobre cómo hay una evolución de los elementos culturales. Y quiero decirte que el Santa Claus del siglo XIX y de inicios del siglo XX también se ha transformado, no es el mismo Santa Claus que tenemos ahora. Ya que está tocando ese tema, Ajá. Tengo entendido que la figura de Santa Claus la podemos rastrear de repente de Santa Claus a Sinterklaas a San Nicolás. Sí. Empecemos por el principio, desde el obispo San Nicolás en lo que era Grecia, parte del sur de Turquía ahora también. Sí, bueno, ahí tenemos una transformación de esta imagen, de esta visión, que además los nórdicos aprovechan, asumen y que integran a este tipo de celebraciones. Yo decía que hay una evolución en esto, hay cambios y hay transformaciones en este santo, que vos lo ves en el siglo XIX y a inicios del siglo XX, y es un santo bien flaco. Sí. No es un santo gordo como el que vemos ahora. Esto ha sufrido una transformación. Vemos además los colores del árbol, que es un árbol verde siempre. Y si recuerdas, los colores originales de la fiesta de la Navidad son dos, el verde y el rojo. Los árboles verdes con bolas rojas. Conversábamos antes con Guillermo sobre el color rojo, y el color rojo está vinculado con un hongo, que es un hongo alucinógeno, que se llama una manita urticaria, ¿ya? Que se da en donde se encuentran los pinos, además, ¿no? Los árboles verdes, abajo de estos árboles verdes, y que representan un regalo. Y es un regalo que sirve para que mucha gente de esta época, del siglo XVIII, siglo XIX, siglo XVII incluso, pudieran comerse los hongos y sufrir alucinaciones provocadas a partir de los hongos, y con toda la intencionalidad de sufrir las alucinaciones. En muchos casos los renos se comían los hongos, estas amanitas urticarias se los comían, y entonces los renos no metabolizan el hongo, sino que finalmente terminan orinándolo. Pero la gente que vivía en esta zona terminaba bebiendo el pipí de los renos, y finalmente terminaban con esta borrachera, ¿no? Con esta borrachera, con esta alucinación.
Los anuncios de Santa Claus de inicios del siglo XX están vinculados a los hongos alucinógenos. Por los colores. Por los colores. Y no solo por los colores, hay muchos anuncios de Santa Claus de inicios del siglo XX en donde están los hongos y está el Santa Claus. Y el Santa Claus encima de los hongos. Y vemos posteriormente que algunas bebidas también refrescantes adoptan los colores rojos también, que están vinculados al tema de la Navidad. Ya no va a tardar, si es que no están apareciendo ya los anuncios de las bebidas con los colores rojos, que también tienen mucho que ver con esto. Ahora, sí. Señor Cuellar, con el avance del cristianismo, entonces digamos que la figura de San Nicolás llega a lo que son hoy los Países Bajos, a Holanda, a Bélgica, lo renombran como Sinterklaas, pierde la figura mediterránea, morena, delgada, y se hace gordito, digamos, chele y con barba, al estilo de Odín. Sí, lo que pasa es que, pues sí, es que ahí estamos hablando de un poco lo que decía Julio anteriormente, lo que se tipifica como sincretismo, pues, en estudios antropológicos, culturales. Y es como las culturas que se encuentran por diversas razones, muchas veces los encuentros no son tan pacíficos, ¿verdad? Muchas veces los encuentros son bastante competitivos, pero al fin y al cabo ese encuentro termina mezclando aspectos culturales. Esa introducción ocurre en esa región del planeta, en Europa, con todos los visos de un entorno ecológico casi del Polo Norte, y eso llega a América, como usted lo decía anteriormente, vía la colonización europea en la parte norte de América, concretamente lo que hoy es Estados Unidos, Canadá. Dicho sea de paso, esa es una de las primeras ilustraciones que en Estados Unidos se hacen de Santa Claus, la que teníamos anteriormente, en blanco y negro. El entorno es clarísimamente nevado, es un ambiente nórdico, no es tropical para nada. Pues. La figura moderna de Sinterklaas, que los estadounidenses la renombraron como Santa Claus, ¿verdad? Aparece en los primeros escritos de un señor que se llama Washington Irving en la historia, claro, del principio del mundo y del fin de la dinastía holandesa en Nueva York. Porque Nueva York, antes de ser Nueva York, era Nueva Ámsterdam, ¿verdad? Entonces, habla de Santa Claus y cómo es una figura de un hombre en un carruaje que se para encima de los techos de las casas y da regalos. Y luego Clement Seymour, que era un pastor evangélico, habla de un poema. El poema se llamaba La noche antes de Navidad y habla también de Santa Claus. ¿Es esa la introducción a la cultura, a la incipiente cultura de masas de la figura de Santa Claus? Definitivamente, los escritores, los novelistas, ahí se convierten en grandes difusores de grandes paradigmas culturales, ideológicos, etcétera, ¿verdad? Es como hoy la televisión, o sea, hoy la televisión masifica una serie de ideas, pero en el siglo XIX, no habiendo televisión, las novelas funcionaban así. O sea, las novelas funcionaban como grandes difusores de ideas que eran asumidas por grandes conglomerados. Entonces, no cabe duda de que esa es la vía de penetración de esta idea, y después esa idea va a ir remozándose con diferentes elementos a medida que camina el tiempo. Pero lo interesante es cómo nosotros en El Salvador hemos adoptado también esa figura, pero también hemos conservado otros elementos que nos vienen, como decía Luis, de vía europea por la conquista española, pero hay también elementos indígenas que están presentes ahí, definitivamente. Si nos atenemos a la conexión que hicimos con lo que usted decía del Imperio Romano y el solsticio de invierno, también, por decir un ejemplo, el Imperio Azteca tenía una celebración del solsticio de invierno, la fiesta de Huitzilopochtli. Entonces, ¿en qué coinciden los aztecas en 1500 con las primeras sociedades de hace 13.000 años? En que hay un evento astronómico que es común para toda la humanidad y que la transforman cultural y socialmente. Para entender, para asumir eso, la necesitan, digamos, elaborar con el lenguaje, con la tradición oral, etcétera, etcétera. Entonces, dejaríamos de ser seres humanos si no hiciéramos eso. Entonces, ese es el hilo conductor que puede conectar a grandes distancias de tiempo esas manifestaciones. Y lo interesante es que hay muchas cosas elementales que perduran. Como decía antes, el elemento de la relación con la naturaleza, por ejemplo. El elemento, por ejemplo, en el relato del Evangelio del nacimiento de Jesús, ahí hay un elemento astronómico colocado. La estrella. Correcto, correcto. Entonces, están introduciendo ese elemento que, si usted quiere,
la estrella de Belén, y todo eso ya son formulaciones muy particulares, pero el hecho a rescatar es que también ahí está colocado la importancia del evento astronómico en ese hecho. Entonces todo eso son como hilos que ya después de irse hilvanando y de irse madejando, ya no distingue uno los hilos, sino que ve toda una tela. Sí. Exacto. Bueno, vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a hablar Niño Dios o Santa Claus o los dos. Ya volvemos. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, don Luis, hablemos ahora un poco del Niño Dios y Santa Claus desde el punto de vista de cómo lo celebramos los salvadoreños. ¿Niño Dios o Santa Claus o los dos? Bueno, yo creo que aquí lo celebramos los dos, porque hay una combinación de la parte importada, de la parte cultural, comercial de Santa Claus y la Navidad, que estamos sumamente influenciados por la cultura norteamericana, que a su vez es influenciada por la cultura europea y que después la cultura europea se vuelve a influenciar por el rebote de la cultura americana. Yo veo que aquí en El Salvador, y haría ese llamado vehemente de que tratemos de conservar nuestros propios valores y nuestras propias culturas para poder ir desarrollando de manera más firme nuestra propia identidad. Porque si no, esta transculturización lo que va haciendo es va acabando con nuestra propia identidad y ya nada es nuestro. Todo depende de lo que nos manden, de lo que nos digan, de lo que nos vendan y ya eso genera otro tipo de problemas en los cuales ya vemos que el patriotismo o el nacionalismo bien entendido ya se va perdiendo y solo se da quizás cuando creemos que la selecta va a ganar, ¿verdad? Y ahí es el único momento en que se canta el himno nacional con fervor. Pero poco a poco la sociedad salvadoreña vamos viendo los problemas que se presentan con esto que ahora se llama la polarización, pero que lo que va haciendo es nos va dividiendo y nos vamos concentrando más en las cosas que nos separan que en las cosas que nos unen. Entonces, volviendo a la pregunta original, nosotros diríamos de que tratemos de conservar nuestras tradiciones. ¿Que Santa Claus es malo? No, no es malo, es bueno. Pero realmente si esta es una fiesta, como yo lo quisiera ver, una fiesta religiosa, espiritual, de reflexión, de agradecimiento, a quien lo que estamos celebrando es el nacimiento del niño Jesús. Y aquí vemos la combinación que se da en nuestros países, donde tenemos el árbol de Navidad, pero también tenemos el nacimiento. Muchas veces hay que hacer el llamado a decir, miren, no solo ponga el árbol de Navidad, no se olvide del nacimiento, que se refuerza después con la celebración de la venida de los Reyes Magos el 6 de enero. Pero yo creo que todavía en El Salvador se celebran las dos cosas. El Niño Dios, porque existe la tradición pues de que quién le trae los regalos a los niños. Y por lo menos los cristianos, los católicos, hablamos el Niño Dios es el que te hace este regalo a cambio, pues, si te has portado bien, para dar la motivación de una conducta deseable en los niños pequeños y tratar de irlos orientando por el camino del bien. Estas ideas nos sirven para plantearnos el momento en el que se dividió, porque tengo entendido que durante buena parte de la cristiandad, hasta el movimiento de la Reforma de Martín Lutero, se estaba empezando a afincar la celebración de San Nicolás, pero es Martín Lutero el que dice, no vamos a celebrar a San Nicolás, vamos a celebrar al Niño Dios, y en alemán creo que le decían Child-Kind, pero los italianos le dicen Jesús Bambino, Menino Jesús, y Christkindl, de hecho, es como le dicen los alemanes. La pregunta es entonces, si esto se celebraba en países o en lo que hoy son países como Alemania, Eslovaquia, Polonia, la República Checa, Portugal, ¿cómo es que nosotros la terminamos adoptando si España, tengo entendido, no era de los países que celebraba al Niño Dios, o si lo era, Juli Martínez? No, España no celebraba, por lo menos Santa Claus no celebraban los españoles, y el nacimiento de Jesús sí lo celebraban. Eso sí. Ahora, habrá que entender una cosa relacionada con las culturas. O sea, las cosas en la cultura no son como uno quiere, sino como la sociedad determina. La sociedad define cómo funcionalmente la cultura le queda mejor y le queda perfecta.
Digamos, a mí no me gustaría que estuviera Santa Claus, sin embargo la sociedad lo determina. Ahí va a estar, independientemente de si me gusta o no. El tema de los cohetes que hemos hablado antes, ¿me gustan a mí los cohetes o no? No me gustan, pero la gente sigue reventando, independientemente de mi gusto. Quiero decir que la cultura funciona en la medida que la gente se siente feliz, se siente contenta y se siente cómoda con esos elementos culturales. Y el tema del Niño Dios y el Santa Claus siguen la misma pausa. La gente adopta los dos elementos para poderlos tener como elementos conmemorativos. Por un lado está el tema del Niño Dios, que bien lo dice don Luis, es un tema más relacionado con la religiosidad cristiana, y por el otro lado tenemos esta visión pagana del Santa Claus, que viene con la bolsa de juguetes para poderlo regalar. En los dos casos estamos hablando de regalo. ¿Por qué tenemos un Santa Claus? ¿Por qué adoptamos un Santa Claus? Esto tiene muchísimo que ver con una premisa. Los países, las sociedades que son económicamente más fuertes se imponen a las sociedades que son económicamente más pobres. Y eso es una relación directa entre las culturas. Las culturas de los países económicamente más fuertes se imponen a las culturas de los países económicamente sometidos. Entonces tú vas a encontrar que nosotros no tenemos exportación de nuestras visiones del cipitillo o de la ciguanaba ni a España ni a los Estados Unidos. Ya la estamos perdiendo aquí. Es más, ya los estamos perdiendo acá. Vamos a pasar ahora a unir un elemento más. Una cosa que yo creo que, al menos así me la explicaron a mí, me pareció algo interesante, porque yo preguntaba de pequeño, bueno, ¿y por qué no es el Niño Dios? ¿Y por qué Santa Claus el que está en los centros comerciales y hay que ir a hacer fila para pedirle? Me decían a mí, es que Santa Claus es el enviado del Niño Dios, porque el Dios no lo vas a ver, solo lo tenés en tu corazón, lo tenés en tu mente y tenés que hablar con él de otra manera. Pero este es el encargado. Da la impresión que Santa Claus es una forma secular de bien y el Niño Dios es una forma religiosa del bien. Pero esto es la manera en que resuelve la sociedad elementos que aparentemente están contrapuestos. Esta tradición que recoge él cuando niño es la manera en que la sociedad resuelve algo que ante otros ojos pudiera estar peleado, y es más sabio hacerlo así. Ok, quiero que escuchemos algo, y esto es un comercial de los años 90 para que nos introduzcamos a un elemento más, y es la parte comercial. Escuchemos. Bueno, ese es un anuncio de hace 15 años, parece mentira, quizá un poco más. Pero aquí ya metemos el elemento comercial, a pesar de que hay un elemento de comunidad dentro de este anuncio. La pregunta, don Luis, ¿qué tan enraizado ahora está la parte comercial con la celebración navideña? Muy enraizado, muy enraizado. Y por eso es que digo que los pastores, los sacerdotes, los padres de familia, los cristianos y los católicos tendremos que hacer un esfuerzo para que la celebración no se materialice y no se pierda la parte espiritual y la parte pedagógica de esa reflexión en la cual tenemos que ver hacia nuestro interior y tratar de sacar un compromiso de que vamos a corregir nuestros errores y vamos a ser mejores de ahora en adelante. Pero la manera en la que nosotros, al menos que iniciamos las noches de compra y las inauguramos la semana pasada, tratamos de hacer un énfasis en decir, a poner la parte cultural de la convivencia, del apoyo, del ayudarse, con la parte espiritual de la Navidad. Y decir, miren, usted va a comprar y va a regalar. Hay más satisfacción en dar que en recibir.
Y uno empieza dando porque es más fácil dándole a las personas que tiene cerca, a su familia, a sus amistades, a sus colaboradores de trabajo. Pero si uno hace ese salto cualitativo, espiritual, mental, de decir, miren, voy a empezar a ver al otro no como mi enemigo, no como mi adversario, sino como otro ser humano con el que tengo que convivir y de ser posible ayudarle si estoy en capacidad de hacerlo, creo que debería de ser el enfoque que se le da a la Navidad. En términos de números, ¿qué tan importante es la Navidad? Es importante. Nosotros tenemos reflejados que, bueno, partamos del Viernes Negro, que tiene un nombre feo y que la gente cree que negro es por malo o porque se asocia con Halloween o con las fiestas de brujas. Y el Viernes Negro significa Viernes Negro porque muchos de los comercios, especialmente en Estados Unidos, tienen cifras rojas durante el año donde van perdiendo dinero. Y a partir de esa fecha, donde aumentan las ventas de manera sustancial, las cifras rojas se convierten en cifras negras. ¿Históricamente nuestro país ha sido también así? Históricamente nuestro país ha sido así, pero se ha medido menos. Ese instrumento mercadológico de iniciar con el Viernes Negro es reciente, digamos de unos 7, 8 años para atrás, que es un instrumento mercadológico. Pero el aspecto de que la Navidad es importante para el comercio, es importante para el comercio. También coincide con el otro aspecto legal, que es cuando se recibe un sueldo adicional a través del aguinaldo, o las vacaciones, o la compra o la venta del tiempo de trabajo, etc. Entonces la gente tiene un recurso adicional que normalmente no tiene. Lo que se nos reflejan a nosotros las cifras es que las ventas aumentan en algunos sectores más, en otros menos. Por ejemplo, licores aumenta más del 50%. Que es extrañamente. Pero digamos, los almacenes señalan aumentos desde 35 hasta 50% más en estas fechas que en las fechas normales del año. Ahora, señor Cuellar, esta comercialización de la Navidad es hasta cierto punto una domesticación de este festival que en un momento era tal vez demasiado lleno de excesos. Es que yo repito, ese festival demasiado lleno de excesos corresponde a un periodo muy particular, que es la del Imperio Romano. Yo, como antropólogo, quisiera ver más el origen de ese sentido con el nacimiento de las sociedades que inventan la agricultura, pero que tienen que enfrentar sus entornos ecológicos y crean soluciones para eso. Y el sentido de la abundancia, pero de la abundancia que tiene que ver con buenas cosechas, con buen trabajo, acumulación y planificación para pasar un periodo difícil, y luego la decisión social de la mejor manera de enfrentar esto es en sociedad, no acaparando unos, cada quien por su lado, sino tendiendo un tejido para que eso fluya. Eso es lo que a mí me gustaría rescatar, porque eso es lo que se sigue viendo hasta la fecha de hoy. El comercio yo lo veo como un invento humano, el comercio es una invención de la humanidad. Y en ese sentido lo veo como bueno, es decir, lo veo como una solución que ha sido creada por la humanidad, por las sociedades, y que ha tenido su evolución también a lo largo del tiempo. El momento en que ahorita vemos el comercio es un momento muy particular, pero no hay que perder de vista de que forma parte de la experiencia humana y de la experiencia de las sociedades. Probablemente hará falta que haya entes reguladores que digamos que pongan ciertos límites y ciertas prudencias, agentes sociales con autoridad, como lo decía Luis, que sean sacerdotes, pastores, padres de familia, que logren que permee en el conglomerado una serie de valores para regir el comportamiento. Claro, todo eso son como controles que toda sociedad ha tenido y se siguen ejerciendo. Ok, tengo un minuto nada más para una última reflexión, señor Martínez. No, que la religión forma parte central, fundamental, columna vertebral del pensamiento del ser humano, y que los vínculos de la religión se encuentran en todos los ámbitos. El tema legal está vinculado a la religión, o sea, las leyes tienen como punto de partida la religión también. El tema del comercio también está relacionado en este caso con la religión a partir de este elemento de la Navidad, en donde se aprovecha todo el asunto de regalar, entregar, para poder hacer la promoción de la venta, lo cual es legítimo, es absolutamente legítimo, porque yo quiero comprar cosas para regalar y voy a tener que comprarlas a quien las tiene.
Además es una cuestión sumamente legítima. El tema de la política está vinculado con la religión también. Hay en la religión, por lo menos en la Biblia, un texto que dice que no se puede oponer a los poderes que están establecidos en la tierra, ¿no? Que esto tiene que ver con el pensamiento político que tiene el ser humano y que puede ser utilizado en términos ideológicos, cerrando para decir, mira, la religión está presente en todas las cosas que nosotros como seres humanos hacemos, en la Navidad también, en el comercio también, y en cada una de las cosas que decimos y hacemos. Bueno, caballeros, no me resta más que agradecerles que hayan estado ustedes aquí en República y les deseo también que tengan ustedes una feliz Navidad. Muchísimas gracias igualmente, Carlos. Feliz Navidad a todos los salvadoreños. Bueno, a ustedes amigos se quedan con la edición matutina de Teleprensa. Así iniciamos la semana de Navidad. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos y hay que cuidarla. Y será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona.